De todos los tipos de diabetes que existen, la diabetes tipo 2 es la que es más fácil de revertir a través de un plan integral. Pero aún así, a pesar de que hay miles de personas que logran bajar su azúcar, quitar medicamentos, por algún motivo no encontramos la palabra curación, ¿no? Curación, curar la diabetes. Y casi siempre hablamos con dos conceptos, la reversión y la remisión. Pero realmente hay personas que llegan a la curación total, pero no es únicamente fijándose en los niveles de glucosa, que es lo que te quiero explicar en esta sesión en vivo, estos tres conceptos: reversión, remisión y curación, porque sí suceden. A veces no suceden en la misma persona y por eso es que hay recaídas. Revertir la diabetes tipo 2 es bien fácil. Cambia tu alimentación, trabaja la microbiota, cortisol, cambia ciertas acciones y listo, tu nivel de azúcar va a bajar. Pero uno no busca realmente eso como objetivo primario. Buscamos, claro, quitarte el problema de encima, quitarte la diabetes de tu cuerpo, quitarte los medicamentos, la insulina, bajar tu azúcar, pero queremos que vivas con libertad, ¿no? Sin miedo al glucómetro, sin miedo a los medicamentos, sin miedo a la comida y que así te mantengas por el resto de tu vida. ¿Cuántas personas no existen? Probablemente tú conoces a alguien que le ha ido muy bien, tiene 2, 3 semanas con toda la actitud, baja su azúcar, quita medicamentos, para los 3 meses lo ves otra vez con una especie de rebote, suben de peso, sube el triglicérido, sube el azúcar y es porque no llegó a la curación, a lo mejor llegó a la remisión, pero no la curación. Así que espero que la sesión de hoy te aclare estos conceptos, por qué son importantes y además que te ayude. Cada concepto o cada meta requiere un tratamiento diferente, ¿no? Entonces hablamos de tres cosas: remisión, reversión y curación. Remisión únicamente toma en cuenta tus niveles de glucosa. Entonces tienes tu azúcar en 88 en ayuno, tu hemoglobina glucosilada en 5.2%, ¿no? Estás en remisión, pero no necesariamente es una reversión. Reversión implica tus problemas metabólicos, como vamos a revisar más adelante. Remisión implica que el azúcar te baje, aunque por dentro puedes seguir teniendo problemas. Tu páncreas no está bien, el cortisol, hígado graso, algo, ¿no? Por dentro. Una persona que está en remisión bajó su azúcar y además que está en la reversión, su cuerpo por dentro se está normalizando. El hígado graso se está resolviendo, la inflamación crónica, páncreas está recuperando función, no hay resistencia a la insulina, ¿no? Tiene más que ver con los desarreglos metabólicos. Cuando una persona está en remisión y ya revirtió, ya es curación de la enfermedad, todavía no, porque esas personas tienen recaídas. Casi siempre cuando se enfocan en una sola cosa, cambiar cosas. Mi estilo de vida, yo lo voy a cambiar: alimentación, ayuno, sueño, cortisol, porque aquí tengo las acciones que tengo que modificar, ¿no? Cuando tú únicamente cambias tu conducta, tus comportamientos, yo, desde mi punto de vista, no es una curación porque en algún momento tus creencias, tus valores, tu identidad, la falta de algunas habilidades, a lo mejor no has aprendido a leer etiquetas, ingredientes, a interpretar el sensor, no has aprendido sobre otros estudios de laboratorio, rutina del sueño. Esas áreas de oportunidad te van a hacer falta y eventualmente el azúcar va a subir y te va a arrastrar hacia tus costumbres antiguas, a tu estilo de vida antiguo. Y es cuando uno los ve en consulta. Van súper bien, baja el azúcar, quita la insulina, 2, 3 meses y luego otra vez. Algo los jala, que tienen que ver con unos cambios más profundos y no únicamente con el hecho de cambiar la alimentación. Cambiar a niveles muy profundos no es tan sencillo. Requiere un trabajo en la parte de mentalidad, en la parte del cortisol, en la parte de la microbiota, modificar tu entorno, darte cuenta que a veces uno se está aferrando a ciertas creencias, ciertas costumbres, ciertos alimentos, ciertos suplementos, y lo que tenemos que hacer es nada más soltar eso que no te está ayudando. No es sencillo, para eso hay estrategias. Antes de entrar en más profundidad con estos conceptos, te quiero hacer una última invitación porque estamos cerrando inscripciones en nuestro programa Bootcamp Sugar Care. Iniciamos el próximo lunes. Hoy es 27 de agosto, miércoles del 25, pues prácticamente en 5 días, un programa completo, acompañamiento. Y aquí me llamó mucho la atención esto que leí en un libro, ¿no?
Dice, hay muchas personas que están buscando información, 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 y está bien. En algún momento tienes que cuestionar. La diabetes, el doctor me dijo que no se curaba, pero yo estoy viendo que a lo mejor sí, y estoy investigando y estoy aprendiendo. Perfecto. Pero en algún momento tienes que dejar de hacer eso y tienes que desarrollar un plan, tienes que tomar cartas en el asunto con cierto acompañamiento. Si tú lo haces solo, puedes tardar mucho tiempo, años, y a lo mejor algo no va a salir bien. Si lo haces acompañado, velo de esta forma, es la vía corta. En 3 meses, 4, vas a estar como nunca te has imaginado, porque aquí trabajamos en este programa diferentes áreas para que reviertas, llegues a la remisión y además llegas a la curación total. Por supuesto que es posible. Escanea el QR que está aquí con tu teléfono, con lo que tengas a la mano, o en la descripción de esta sesión, de este video, están los enlaces para que te puedas registrar. Únicamente nos quedan 60 lugares en este programa que ya iniciamos el próximo lunes. Bien, retomando, en cuestión de los conceptos, ¿no? Mucho tiene que ver la etapa en la que te encuentras. Vamos a ponerlo más grande. Ahí está. Etapas de la diabetes, que tenemos otro video en el canal donde hablamos específicamente de eso, porque de eso va a depender la meta o los cambios que tienes que hacer. Ejemplo, una persona pues que está, digamos, totalmente normal, pues no tiene nada de eso, ¿no? La diabetes en sí comienza cuando empezamos a acumular azúcar, ¿no? Todavía no hay prediabetes ni resistencia a la insulina, pero ya estamos acumulando, acumulando o acumulando estrés, acumulando inflamación. Ahí realmente comienza el problema. No se manifiesta en tu azúcar, en síntomas o alteraciones, correcto, pero no quiere decir que estés bien. Ya comenzaste la etapa de acumulación. La diabetes tipo 2, recuerda, es un exceso de azúcar en tu cuerpo. Eso ha estado acumulando por mucho tiempo. Además, hay personas que no solo tienen eso, sino que su cuerpo está súper acelerado por el cortisol, la inflamación, y eso mismo también le sube el nivel de glucosa. Conforme avanza el tiempo, ahora sí desarrollamos la prediabetes, resistencia a la insulina o intolerancia a los carbohidratos. Conforme avanza el tiempo, y esto es muy variable, hay personas que pasan por todas las etapas en 3 meses, hay personas que les toma 20 años, ¿no? Es muy variable. Avanza el tiempo, acumulas más azúcar, más daño en tu cuerpo. Ahora sí tienes la diabetes, tienes síntomas y tu azúcar ya subió un poquito más. Pero a lo mejor en ese momento no te sientes tan mal, ¿no? Tienes tu azúcar en 132, hemoglobina glucosilada 6.9%. ¿Tienes diabetes? Sí, pero digamos que manejable, ¿no? Los números no están tan altos. Pasa el tiempo y ese azúcar pues sube mucho más y ya ni siquiera estás controlado de tu nivel de azúcar, ¿no? Entonces, identificar la etapa en la que nos encontramos es vital para saber cuál va a ser el abordaje, el tratamiento o el proceso que tenemos que llevar a cabo. Sea cual sea la etapa, tienes que pasar por tres puntos: la reversión, la remisión y la curación, sea cual sea la etapa. Vamos a ir desmenuzando, ¿no? Te voy a poner un caso y vamos a ir siguiendo su evolución o su historia. El señor Edgar, con 44 años de edad. Él comenzó con el azúcar en 145, su hemoglobina glucosilada, 7.8% con metformina, ¿no? Él comenzó a hacer cambios y en 3 meses bajó el azúcar a 98, su hemoglobina glucosilada 6.1 sin medicamentos. ¿Él está en remisión? No, no está en remisión todavía. No cumple los criterios de una remisión total, pero está en reversión porque está corrigiendo los problemas metabólicos de su cuerpo. ¿Cómo lo sabemos? Aquí lo estás viendo. El azúcar está más bajito ahorita que antes con pastilla. Ahorita no toma medicamentos, tiene el azúcar en 98, su glucosilada en 6.1. Antes ni con pastilla lo hacía, ¿no? Cuando tú comienzas a revertir, tu cuerpo necesita menos apoyo externo para normalizar su glucosa, ya sea suplementos, té, medicamento, insulina, lo que tú quieras. De manera natural, sin apoyo externo, el señor Edgar tiene su azúcar más bajito sin medicamento. Eso implica que está revirtiendo. No ha llegado a la remisión y por supuesto no ha llegado tampoco a la curación, ¿no? El señor Edgar se mantiene.
98 su azúcar y con el tiempo y unas correcciones que no se había dado cuenta, comienza a pulir su tratamiento y en 6 meses tiene su hemoglobina glucosilada en 5.6%, ¿no? Ya pasaron 6 meses. Tenemos unos laboratorios iniciales y otros a los 6 meses. El señor Edgar, sin medicamento, ya está en remisión total. No sé si aprecies la diferencia, ¿no? El factor tiempo y el factor hemoglobina glucosilada, que es lo que todavía estaba un poquito arribita en comparación de la vez pasada, ¿no? Entonces, el señor Edgar está revirtiendo, pero también está en remisión total. Cosa muy diferente, por ejemplo, doctor, logré bajar el azúcar a 98, hemoglobina glucosilada 6.1, sigo tomando la metformina y además agregué este otro medicamento, además la berberina, además el té de canela, el té de clavo, el vinagre, un montón de cosas, ¿no? Mucho apoyo externo para bajar tu azúcar. ¿Estoy revirtiendo? No necesariamente, porque aquí el señor Edgar está bajando sus números sin tanto apoyo externo. Entonces, ahí más bien estás controlando tu nivel de glucosa, que es diferente. No estás corrigiendo tus problemas, ahora sí que metabólicos, ¿no? Internos. Eso implica la reversión. Y te das cuenta porque el azúcar está mejor controlado, sin necesidad de medicamento o con dosis menores. Y además está en remisión, cumple los criterios de glucosa y cumple los criterios del tiempo. ¿Esta persona ya está en curación? Desde mi punto de vista, no, y todavía no hay una definición universal, al menos el día de hoy, 27 de agosto del 25. Desde mi punto de vista, para que una persona pueda decir que ya se curó de la diabetes, tiene que ser una persona que está comprometida con su salud, que no lo hace por miedo. A veces el cuidar la alimentación al extremo, hacer 3 horas de gimnasio, realmente no es que sean muy disciplinados, ¿no? Digo, puede ser que sí, pero hay personas que no. Esos cuidados extremos para bajar su nivel de azúcar no es disciplina, a veces es un miedo disfrazado. El punto aquí es que su nivel de azúcar tiene que estar bien nivelado sin necesidad de cuidados intensos, ¿no? El azúcar tiene que estar bien nivelado y el señor Edgar tiene que haber trabajado sus creencias, sus valores, desarrollado otras habilidades que antes no tenía. Depende menos de que le digan de qué hacer, porque él ya sabe cómo funciona su metabolismo. El señor Edgar ha trabajado en crear una nueva identidad, un nuevo yo saludable que antes no lo tenía. Cuando tú haces eso, ahí, desde mi punto de vista, llegas a la curación. Cuando no haces ese trabajo, ¿por qué? Porque vas a volver a los patrones de antes y el azúcar va a volver a sufrir. Estadísticamente hablando, por ahí del 90% de las personas con diabetes tipo 2 lo pueden revertir. Ahí no hay duda, la mayoría lo hace. Eh, pero sostener esa remisión, 15 o 20% nada más, la mayoría tiene recaídas. Y no hablamos de una recaída porque el azúcar le volvió a subir, el triglicérido. No, la recaída no se define por los números. Se define porque tú regresaste a tu estilo de vida antiguo que te mantenía con diabetes. Ahí está la recaída. Y cuando haces eso es porque no has abandonado a eso que no te ayuda, no has abandonado tu vieja identidad, no has trabajado sobre tu mentalidad, sobre tus creencias, sobre el cortisol, sobre tus hábitos, no has creado un nuevo entorno que te mantenga motivado. Cuando una persona logra esas 3 cosas, logra la reversión, corrigió sus problemas metabólicos, remisión, bajó su azúcar sin apoyo externo. Y además, estos cambios que son a niveles más profundos, ahí sí, esta persona, curación total. También tiene que ver el tiempo, ¿no? Recuerda que la remisión son mínimo 6 meses así. Doctor, es que me hice estudios ahorita, hoy, y tengo mi azúcar en 70 y mi hemoglobina glucosilada en 5.4. Ya lo revertí. A ver, ¿y los estudios pasados? No, antes todavía estaba con el azúcar un poco alta. Ok. Entonces, estos valores que me dice, ¿es la primera vez que lo saca? Pues sí, es la primera vez desde que me diagnosticaron. Entonces, todavía no.
factor tiempo. Te lo digo porque la mayoría de las personas que baja el azúcar de forma natural, al cabo de un mes o 2 meses, vuelve a subir. Eso no es reversión y mucho menos es curación, ¿no? ¿Qué entiendes por curación? Pues que no hay rastro ni huella de la enfermedad. Y estamos hablando, por supuesto, en los factores en los cuales tú tienes control, porque va a haber fluctuaciones, de eso no hay duda. A pesar de que el azúcar está en 80, tu hemoglobina glucosilada está en 5.4%, el azúcar eventualmente va a subir. Como me dijo una persona hace como 2, 3 días más o menos, ella ya revirtió, ¿no? Está en reversión, está en remisión. Estamos trabajando en la curación. Te vas a dar cuenta por qué. Tiene su azúcar en 90, su hemoglobina glucosilada 5.4% y tiene como un año o más sin medicamento. Bueno, me dice, doctor, fíjese que un día, vamos a llamar el jueves, amanecí en 80 en ayuno. Ok, perfecto. En la tarde comí pizza, refresco, porque pues llegó visita y pues ni modo, no le tuve que entrar. Va. Y el día siguiente amanecí en 85. Y yo no entiendo, pero es que yo no sé si la prediabetes, que el azúcar, que no sé qué. Yo me quedé, pues no hay nada que entender, ¿no? O sea, tienes el azúcar bien, ya lo revertiste, pero ahí te das cuenta que esta persona todavía no llega a la curación, porque todavía tiene su identidad, su etiqueta mental de que sigue teniendo diabetes. Tiene miedo a la comida, tiene miedo a que le suba el azúcar y está súper al pendiente de esos detalles. No se da cuenta que el esfuerzo que requiere para bajar su azúcar es normal. Por un día que coma refresco, pizza, pues no le pasa nada, no, porque una persona que no tiene diabetes, que no tiene problema metabólico, porque ya lo revirtió, es eso lo que sucede. Es que yo esperaba que el azúcar en 130, 140, pero es que ya no entiendo cómo o no como carbohidratos. No, usted sí entiende. La versión de usted ahora es una versión saludable, una versión sin diabetes, una versión que no requiere un esfuerzo intenso. Más bien aquí es aceptar que ya no tiene diabetes, aceptar o hacer un trabajo para perderle el miedo a esa comida y soltar, soltar. El azúcar antes lo tenía, sí, y ahora ya lo revertí, y ahora mis cuidados, mi seguimiento. Eso sí, cuando uno revierte, ahí termina el camino, claro que no. Si tú lo dejas ahí, el azúcar va a subir eventualmente, ¿no? Cuando uno revierte, hay ciertos pasos, ciertos procesos. Aquí ya te compartí varios. Perder el miedo a la comida, ¿no? Perder el miedo al glucómetro, perder el miedo al azúcar. Eso no es sencillo. Hay estrategias. Lo puedes hacer solo, sí, pero probablemente te cueste mucho trabajo. Porque, digo, a lo mejor te va a generar mucha duda. Voy a hacer esto y el azúcar de 80 sube a 85, es totalmente normal. A lo mejor para ti dices, pues no tiene sentido, ¿no? Pero a lo mejor hay personas que me están escuchando que dices, oye, a mí me pasa así, eso no es normal, porque el azúcar va a fluctuar. Decir, todos los días voy a amanecer en 80 de aquí en adelante, es una meta inalcanzable y real, porque así no funciona el cuerpo. El cuerpo funciona con cierta variabilidad, con ciertas fluctuaciones. El azúcar va a subir eventualmente. Algún día te va a dar gripa, no vas a dormir bien, un dolor, una infección o algo, y eso te va a subir el azúcar a 105. Si ese día te espantas y vuelves otra vez a tus miedos antiguos, todavía no estabas curado de la diabetes, porque había todavía unos bloqueos mentales que no has trabajado, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, una persona que ha llegado a la curación es porque sí, tiene una reversión, una corrección de su metabolismo, remisión, azúcar baja o normal, sin tanto apoyo externo, sin resistencia a la insulina y mucho tiene que ver el criterio clínico. Entonces, la diabetes tipo 2, tú sabes, has escuchado y has visto, es una enfermedad multifactorial, múltiples factores. Si el tratamiento que tú llevas es únicamente cambios de alimentación, eso no es un tratamiento completo, es un tratamiento incompleto, porque para revertir esto requieres cambios en distintos niveles.
En nuestro programa Bootcamp Sugar Care, eso precisamente trabajamos nosotros. Además, con un acompañamiento médico, porque en este proceso puedes tener muchas dudas al respecto. Si tú te enfocas únicamente en cambiar la alimentación, no vas a mantener esa remisión. Te lo digo porque la estadística está en tu contra. Tiene que haber un cambio a nivel de identidad, a nivel de creencias, desarrollar nuevas habilidades, un entorno o donde vives diferente, algo que te mantenga motivado, regular tu cortisol, trabajar sobre la microbiota, qué estudios hacerte y esto que te acabo de comentar hace rato, ¿no? Quitarte los miedos. Porque qué caso tiene que bajes el azúcar, quites la metformina y sigas viviendo igual. No hay una transformación profunda. La transformación profunda se da cuando rompes esos miedos, esas barreras y vives plenamente, vives libre. Ya dejas de vivir para bajar el azúcar. ¿A poco no has escuchado que hay gente que vive para trabajar? No trabaja para vivir. Hay gente que vive para trabajar. Ah, bueno, hay gente que vive para bajar su nivel de azúcar. Eso no es vida. Eso no es vida. Hay formas de sacarte de ese problema, pero tú tienes que aprender a soltar eso que no te ayuda. El soltar, por ejemplo, el miedo a la comida, pues no es sacándole la vuelta, ¿no? La mejor técnica es afrontando tus miedos. Si a mí me da miedo a las alturas, pues claro que me voy a subir a un edificio y me voy a empezar a afrontar. Claro que con ciertos cuidados, ciertas limitaciones, una exposición gradual, a lo mejor 10 segundos mirando por la ventana y ya no, porque me da miedo, después 15, 20, así sucesivamente. Y obviamente el yo subirme a un edificio, pues no lo voy a hacer solo, voy a paniquear, me da una crisis allá arriba, imagínate. Lo mismo con la comida y con el glucómetro. Lo puedes hacer solo, pero puede que caigas en una crisis. Cuando tienes un acompañamiento, alguien que está detrás de ti, que te está vigilando, te está coachando en cierta forma, vas con mucha más tranquilidad, ¿no? Entonces, una transformación real y profunda, esa es la definición de la diabetes y va a depender en la etapa en la que tú te encuentras. Acumulación, prediabetes, diabetes, diabetes descontrolado. Y además, te encuentras en remisión parcial, te encuentras o no en reversión y qué te falta para llegar a la curación. Cuando tú cambias todo eso en distintos niveles, y rompe las cadenas de miedo al glucómetro, amanecer alto, que no entiendo, que si como o no como. Esas son preguntas que una persona sin diabetes no se hace, no se hace. Las personas que por fin logran revertir la diabetes son aquellas que se desprenden del glucómetro, de los sensores, incluso sus citas médicas son un poco más espaciadas. Hay personas que les cuesta mucho trabajo. Te veo en 6 meses. No, cada mes, doctor, cada mes mis análisis les da miedo soltar eso. Hay técnicas y estrategias. Únicamente nos quedan 60 lugares. Esa es la transformación que trabajamos en nuestro programa. Obviamente conlleva todo lo demás, ¿no? Cambios de alimentación, recetas, guía de ayuno intermitente, qué laboratorios hacerte, qué significan. A veces lo que cuesta mucho trabajo es simplemente el no tener muy claro qué significa lo que estás haciendo, qué significa tu nivel de glucosa, qué significan tus estudios de laboratorio, qué significan el problema metabólico que tienes. Normalmente, al menos el sistema médico actual, tú vas al doctor, ciertos estudios, no te dice nada, y te veo en 3 meses y sales con más preguntas y dudas a cómo venías, ¿no? Incluso algunos doctores pues hacen muecas o gestos, ¿no? Ven y pues eso te asusta, más cuando nadie te dice nada, ¿no? Cuando tú comprendes qué es lo que está pasando y que hay remedio, sales adelante. Ayer o antier, no recuerdo bien, una persona tenía triglicéridos en 80, hace como 3 meses. Hizo ahí cambios que pues yo no le sugerí, tenía el triglicérido en 173, más o menos. El límite es 150, ¿no? Pero pues ya sabrás, 173, le preguntas a Google, a ChatGPT y todos los demás que te dicen infartos, que no sé qué, que el hígado, que las arterias, que el cerebro, y pues
te da miedo, te paniqueas, ¿no? Entonces llega, doctor, pero es que, ¿qué vamos a hacer? No, pero es que el triglicérido, es que me preocupa. Lo entiendo, lo entiendo. Como persona que te está afectando y te está afligiendo, es un problemón, ¿no? Es una angustia tremenda. Pero de esa misma forma yo le contesté, mira, yo soy médico y tengo años haciendo esto, te puedo decir con la cintura en la mano que eso a mí no me preocupa. ¿Por qué? Porque lo vas a bajar. En los próximos análisis va a estar súper bien y por ahorita que saliste aquí no va a haber problema con tus riñones, con tu corazón, para nada, ¿no? Porque además uno ve el panorama completo. Una persona ve el numerito y eso te lleva a error. Yo no veo los numeritos, pero me hago para atrás. A ver, ¿qué edad tiene? ¿Qué ha hecho? ¿Qué no ha hecho? Su azúcar, su abdomen, su peso, el medicamento, la inflamación. No, pues ha mejorado en 15 áreas de su salud. Duerme mejor, el estrés, el cortisol. Lo único que se disparó en este momento fue el triglicérido. Pues no hay que ser una tormenta de eso, ¿no? 15 factores apoyan a que está mejorando. Solamente uno me dice que no, no hay problema. El contexto es bien importante y uno no lo puede ver cuando eres tu propio doctor. Yo me hago estudios, yo hago ajuste, yo esto. Necesitas a alguien que de lejitos vea la pantalla completa y te dirija, mira, vas bien. Este ajuste, es más, ni lo voltees a ver porque eso se va a normalizar para la próxima, ¿no? Esa es parte del acompañamiento, de las ventajas de caminar, digamos, este proceso acompañado, porque hay mucha confusión allá afuera, que el péptido C, que si tu páncreas funciona, que no funciona, que este sí, que este no, hay mucha confusión y eso te puede llevar a una trampa, la trampa de estar buscando y buscando y buscando y buscando más información. Buscar información no te va a ayudar a revertir por completo y puede que te lleve, es lo que yo más frecuentemente veo, puede que te lleve a la parálisis, a la indecisión, el sobrepensar. Sí o no, sí o no. Y uno que ya tiene tiempo en esto, pues ya sabemos qué es lo que sí y qué es lo que no. Cuánto sí, cuánto no. ¿Cuántos días? No, pues tantos. ¿Cuántas horas? Pues tantas. Y esto obviamente a nivel individual, ¿no? Porque pues esto no son recetas de cocina. Hay personas que requieren más carbohidratos que otros. Hay personas que menos grasas que otros. Hay personas que muchos suplementos, no hay problema. Hay personas que ninguno, ¿no? La semana pasada, no, hace 3 meses, la semana pasada fue la cita de seguimiento. Hace 3 meses me tocó atender a una señora que le diagnosticaron aparentemente hígado graso, resistencia a la insulina, y cosas de ese tipo. El punto es que llega a la consulta, que fue en línea en aquel momento, veo sus análisis y veo que tiene el azúcar pues un poquitito alto, ¿no? 6.6, 6.8 la glucosilada. Veo que tiene mucho dolor de cuerpo, mucha inflamación, etcétera, una lista así de medicamentos y además el hígado súper inflamado en los análisis. Oiga, pero ¿qué le dijeron del hígado? Nada. Me dieron medicamento para el azúcar, para la presión, para el colesterol, pero del hígado, ¿cuál es el plan? No, pues no me dijo nada el doctor. Pues este hígado está súper inflamado, no lo podemos dejar así. Bueno, el objetivo va a ser desinflamar el hígado. Oiga, doctor, pero es que el azúcar, olvídese de eso. Ahorita lo que más le está perjudicando y más le está matando es el hígado inflamado. Primero vamos sobre de eso. Bueno, su alimentación así, el ayuno así, su medicamento, quite todo, suplementos, por supuesto, quite todo, todo, únicamente el omega, vitamina E. Y en 3 meses revisamos. 3 meses llega y el hígado totalmente desinflamado. Uf, a lo mejor esa persona como paciente no, digamos, no le queda muy claro la gravedad de la situación, pero yo tampoco se lo dije para no meterle miedo, ¿no? Pero si yo le digo, mire, si ese hígado está así, en unos meses va a estar en cirrosis, su hígado no va a funcionar bien, o va a salir con más miedo, ¿no? No, la chamba de uno es, a ver, esto es lo más importante, esto es lo más serio, y vamos a darle para acá, y en 3 meses vemos. Lo hizo, se normalizó su hígado. Ahora sí, vamos sobre el azúcar, sobre el colesterol y eso que me decía antes. Antes no podíamos porque teníamos este problema, como prioritario, ¿no? El acompañamiento te ayuda a eso.
Si no, vas a apuntar a un problema que a lo mejor ni siquiera te urge y quizá ni siquiera vas a poder revertir, porque hay algo ahí en tu metabolismo que necesita atención urgente y ese algo no te permite seguir bajando el nivel de azúcar. En otras palabras, cuando tú caminas acompañado, alguien te ayuda a detectar complicaciones que puede que se te escapen a ti. Y uno hace una jerarquía de problemas. El primero a resolver es este, ¿no? O a lo mejor los primeros dos. Y después vamos con lo siguiente, alineado, por supuesto, a los objetivos que tú tengas. Doctor, es que yo estoy buscando salud metabólica. Ok, me voy a alinear a eso, pero con la jerarquía de problemas, ¿no? Porque a veces uno se sale por otro camino. Llegas por el azúcar. No, es que yo te voy a tratar la infección de orina. No, doctor, yo quiero que me ayude en la salud metabólica, ¿no? No hay que perder tanto el enfoque. Entonces, recapitulando, remisión de la diabetes toma en cuenta tus niveles de glucosa sin apoyo externo. Reversión, la corrección del metabolismo. Y no sabes si ya revertiste, si desconoces cómo evaluar el metabolismo en su totalidad. Solamente evaluando el metabolismo te das cuenta si ya revertiste, no por tus niveles de azúcar. Hay personas con azúcar en 80, glucosilada en 5.2, sí, están en remisión. ¿Por qué no han revertido? Pues hígado graso, resistencia, inflamación, sobrepeso. Hay varias cosas que me dice que su metabolismo todavía no está bien, ¿no? Y por último está la curación, ¿no? Una persona que ya remitió, ya revirtió, se mantuvo 6 meses y hubo unos cambios profundos en su ser. Cuando sucede eso, listo. De aquí en adelante, cuidados normales, seguimiento normal cada 6 meses o anual, según sea el caso. Hay personas que revierten, remiten, pero no llegan a la curación. Y tarde o temprano el azúcar vuelve a subir porque vuelven a sus patrones de alimentación o hábitos previos que en primer lugar lo llevaron a esa situación. Voy a pasar aquí al chat a los comentarios, a ver qué preguntas tienen relacionados con el tema. Igualmente, buen día, Zulay Mari, le mando un saludo y les agradezco a todos ustedes que estén conectados en esta sesión en vivo. Para mí, estos espacios son importantes, me gustan, me pongo a estudiar, preparo el tema, les comparto y creo que les apoyo con cierta información para que no haya tanta confusión en lo que tienen que hacer, sobre todo en este problema, ¿no? Reversión de la diabetes. Ok, Esperanza Chávez, igualmente un saludo, espero se encuentre bastante bien. El señor Adrián Cortés, espero se encuentre bastante bien. Gracias, Rocío Rosas, por su comentario y espero que esta información la ayude bastante. El error es cuando uno se enfoca únicamente, ok, doctor, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? No, pues la alimentación así. Ok, el ayuno, ¿qué hago? Así. Suplementos, ¿cuáles? Tal. Te abocas únicamente en conductas, ¿no? Comportamientos, acciones. Y el trabajo profundo es creencias, valores, hábitos, identidad, aprender a soltar, habilidades, cualidades. Hay que hacer un trabajo ahí para que puedas revertir por completo. Ok, Nenman Crush, igualmente, buen día, gracias por haberse aquí conectado. Johnny López dice, estados listón. Gracias por su participación. Aide de la Rosa, igualmente, buenas tardes. Luis Bartolomé, igualmente, que manda un saludo a todos. Edras Gudiel, igualmente, un saludo. Elisa Cázares Osuna, gracias por su comentario. Espero que le haya dado un panorama diferente de la reversión de la diabetes, sobre todo estos conceptos, ¿no? Reversión, remisión y la curación. Armando Álvarez, igualmente. Jocelyn Martínez dice, siempre veo el programa y estoy siguiendo sus pasos. Gracias por estar aquí con esta motivación. Irene Aldama dice, gracias por su ayuda, estoy tan feliz
porque me ha quitado todos los medicamentos. Efectivamente eran 8, más o menos los que tomaba y ya no tomo ninguno. Y cada día, bueno, uno, pero muy poquitito, ¿no? Y en vías de eliminar. Y cada día aprendo más y más con su ayuda de la doctora Isis. La doctora Isis es mi esposa, es parte del programa de Sugar Care. Ella se enfoca un poquito más en la cuestión de la alimentación. Es especialista en alimentación para la diabetes y obesidad. Ella se encarga de los menús, de las recetas, incluso pues ella cocina, ¿no? De hecho, parte de lo que me ha dicho es antes, ¿no? Estoy buscando recetas, pero yo hago las recetas tal cual dicen y no quedan así. A mí se me hace que hacen trampa. Y ya comenzó a identificar por qué a veces las recetas no te salen exactamente a como tú lo ves en la imagen o en la fotografía. Entonces, lo que ella hace es, aquí está la forma de preparación, aquí están los ingredientes. Si tú lo sigues al pie de la letra, te va a salir así como está mi fotografía. Si no lo haces así, puede que no te quede igual, porque, bueno, ella sabe más que yo te comparto lo que me dice, ¿no? Hacer postres keto o sin azúcar o estilo mediterráneo no es igual a, digamos, la cocina comercial, tradicional, porque los ingredientes requieren, ahora sí que un trato diferente. Rita Osornio, gracias por estar aquí conectada. Igualmente, Mirna Bedoya y Juanita Urrutia. Ok, Yolanda González, gracias por su comentario. Dice, tengo un hijo de 41 años y le diagnosticaron diabetes tipo 2 hace 4 años y está muy delgado. Y dice, los consejos son valiosos. Pues espero que le ayude bastante bien y que, bueno, ella tiene 41 años. Espero que encuentre cierta motivación para cuidarse y que pueda revertir esto por completo. Esther Romero, gracias por por su tiempo y le mando un fuerte abrazo hasta allá, la ciudad de Tecate. Ok, Adrián Pinzón, gracias y espero que le ayude bastante lo que tenemos aquí en el canal. Aquí me pregunta Leti Enciso, ¿qué es la resistencia a la insulina? Bueno, no es tan fácil de explicárselo. Hay varios videos que tenemos en el canal y aquí en el programa Bootcamp hablamos con mayor detenimiento cómo se estudia, cómo se evalúa y cómo saber, por supuesto, si ya lo eliminamos. Ahí está el secreto de la reversión. Si yo aprendo a detectar cómo es o cómo se manifiesta esa resistencia a la insulina, pues voy a saber en qué momento ya no la tengo, ¿no? Cuando yo corrijo mi metabolismo, esa es la reversión. La remisión es otra cosa. La remisión es bajar únicamente el nivel de glucosa. Ok, María del Carmen Navarrete dice, vendiendo, metiendo miedo. Pues ahora sí que depende lo que te diga el doctor que te va a atender, ¿no? A veces únicamente lo que uno encuentra en esos consultorios es juicio, son críticas y eso pues no te ayuda. ¿Qué caso tiene meterle miedo a la persona que tienes enfrente? Pues como dice aquí, ¿no? Vender únicamente, pero sale esa persona del consultorio, ¿a poco va a hacer lo que uno le dice? A lo mejor sí, va a cambiar conductas, pero eso no es la curación de la diabetes. Hay que trabajar sobre sus creencias, sobre sus valores, sobre su nueva identidad y con miedo, claro que no lo vas a lograr. Volvemos al punto que ya comentamos hace rato, ¿no? ¿Qué caso tiene bajar tu nivel de azúcar, pero sigues viviendo para bajar el azúcar, ¿no? Así como lo comentamos, hay gente que vive para trabajar, hay personas que viven para bajar su nivel de azúcar por un miedo, una preocupación excesiva, una angustia. Eso no es así. Hay que vencer eso. Y a veces la forma es estando acompañado y afrontarlo, ¿no? No sacándole la vuelta. Beatriz Carrera manda un saludo desde Medellín, Colombia. Gracias por haberse conectado y espero que estos videos, estas sesiones les ayude bastante a usted. Lidia Mancilla dice, acá en Argentina no hay médico que explique cómo lo hace usted. Gracias por su comentario. La verdad es que yo tuve un momento, no de crisis, pero a lo mejor el momento en el que pude abrir los ojos fue cuando me castigaron, cuando ya era residente de medicina interna, era mi tercer año. Y me castigaron porque no estaba de acuerdo con ciertos reglamentos, pero bueno, uno es
un estudiantito y te tratan como les plazca, ¿no? El castigo fue estar en urgencias 1 mes en el área de filtro, que es cuando las personas, el primer contacto, cuando alguien va mal al hospital, obviamente caminando, en ambulancia es otra área, el primer médico que lo recibe, a eso le llaman filtro, al menos aquí en México. Entonces yo me di cuenta que muchas personas que yo estaba recibiendo los había tratado en el área de hospital, en el área de medicina interna, semanas o meses antes. Y yo me empecé a preguntar, ¿pero por qué todo el mundo regresa? Si lo atendimos súper bien, tenía neumonía, infarto, infección, riñón, azúcar, se fue bien, le salvamos la vida y con un montón de medicamento. ¿Por qué regresan a urgencias? Ahí no sé por qué, lo pensé por primera vez. A lo mejor el medicamento no es la solución a estos problemas. Yo no sabía ni cómo, ni qué, la autofagia, el ayuno, no tenía idea de nada, ni que había sensores de azúcar, no sabía. Y tercer año de medicina interna, ¿no? Especialista, no sabía. Y ahí comencé a investigar, a indagar, a indagar. Y esos momentos yo creo que no le pasa a muchos doctores, ¿no? La mayoría, este, la mayoría, eh, la mayoría de nosotros únicamente actuamos con base a lo que nos enseñan. Cuando tú eres estudiante, yo ya pasé por eso, ¿no? Estudiante de medicina en tu segundo o tercer semestre, ves a los doctores como una eminencia y como si lo que ellos dijeran fuera la verdad absoluta. Y muchas veces, pues sí, ¿no? Son médicos muy bien preparados. Pero el error es guiarse por sus opiniones, porque digo, al final de cuentas, ellos lo hacen de buena forma, ¿no? De buena manera, tratando de ayudar y ayudarle a las personas o a los pacientes que atienden. Pero tenemos que inculcar la duda y el cuestionamiento. Eso es lo que al final de cuentas te da la experiencia clínica. Un médico que tiene 30 años trabajando en consulta, los 30 años, el tiempo, no le generan experiencia, porque él puede ver un paciente y le da igual si le va bien o no, y otro, a ti te va bien, a ti mal, pues me da igual, yo sigo igual, ¿no? Eso no es experiencia. Experiencia es, a ver, a esta persona porque le fue mal, a esta persona porque le fue bien. ¿Qué hizo él? ¿Qué no hizo aquel? ¿Qué hizo aquel? ¿Qué no hizo él? Y vas investigando. Eso es la experiencia. Comienzas a criticar, comienzas a evaluar, comienzas a perfeccionar tu método, a investigar artículos con colegas, sesiones médicas, pero no con el afán de criticar a una persona en sí, con el afán de mejorar la práctica médica, ¿no? Es bien diferente. Cuando uno estudia la especialidad de medicina y a veces también como médico general, te ponen, me acuerdo que a nosotros nos ponían enfrente, a ver, agarra un expediente, siéntate ahí en medio de todos, éramos 50 en la especialidad de medicina interna, ¿no? Ahí en medio de todos, casi casi las lámparas así, ¿no? A ver, explica el caso clínico, qué fue lo que encontraste, qué opinas y qué hiciste. Ya terminabas de exponer y te bombardean de preguntas, críticas, pero es que ¿por qué no lo hiciste? Que te das cuenta que no tienes pura crítica, puro juicio. Así es el sistema médico. Y no te critican, no critican el caso en sí, no critican el pensamiento y tu práctica médica. Van sobre ti, sobre tu persona. Eso pues obviamente no está bien. Entonces, volviendo al punto, hay muchos médicos que no dicen eso. Bueno, han aprendido a no cuestionar, han aprendido a no dudar, a tomar eso como si fuera una verdad absoluta. No se dan cuenta que eso es un proceso de mejora continua. No se dan cuenta que la experiencia únicamente se genera a través del cuestionamiento, de la reflexión, de la crítica. Si yo digo algo, pues me acuerdo en los primeros videos, yo digo algo, me van a criticar, me van a bombardear, me van a quitar mi licencia, van a decir esto, no, pues mejor me quedo calladito. Pero no puedo hacer eso. La reversión de la diabetes es un mensaje que se tiene que transmitir en el mundo y la gente tiene que saber que esto se revierte y que hay un camino. No puedo quedar callado. Pues pase lo que pase, voy a transmitir mi mensaje, voy a explicar, voy a compartir, porque no lo hago de mala forma, ¿no? Criticando a alguien. No, yo creo que la diabetes es reversible y creo que hay estas alternativas que muchas veces no se te explican o se te explican mal, y lo que uno ha aprendido es que este caminito le ha ayudado a muchas personas.
Cuando lo ves de esa forma, probablemente vences el miedo, ¿no? Y también por eso no hay muchos doctores que ponen su cara, no dan su opinión, prefieren mantenerse en silencio. Zulay Mari dice: "Salimos con culpa de los consultorios". Hay mucho juicio, mucha crítica, y eso lógicamente te va quitando la confianza. De hecho, ayer precisamente yo estaba pensando en eso. ¿Cuántas veces vas al doctor feliz? ¿Cuántas veces vas al doctor con confiado que te van a ayudar? Casi siempre llegas con un problemón, ni siquiera sabes qué esperar, ¿no? ¿Cómo te van a tratar? Y eso no está bien. Las personas van con un problema encima, sienten ahora sí que el mundo se les viene encima, literalmente, y todavía uno los juzga y los critica. La verdad es que no, es muy lamentable. Ana Valencia dice: "Estoy feliz esperando el día 1 de septiembre". Pues ya estamos prácticamente a 5 días, ¿no? Para empezar el plan con usted y su equipo. Gracias por la confianza y le va a ir súper bien, seguramente. Estela Cisneros dice: "Para iniciar el curso, ¿debo hacerme análisis?". No, no necesariamente. Y aquí en este programa no es un curso en sí, ¿eh? Es una transformación. Es un programa en el cual te vamos a guiar para que reviertas por completo, quites los medicamentos. Hay cierto monitoreo que hay que realizar, por supuesto, no nada más es manera subjetiva. Hay estudios de laboratorio que aquí en el programa los comentamos, ¿no? ¿Cuáles son los que se recomiendan? Gracias, señora Josefina, por su comentario, y espero que esto le ayude bastante junto con toda la demás información que tenemos en Internet. José López dice: "¿Cuándo y cómo quitar los medicamentos?". Bueno, es que no depende del nivel de glucosa, depende de todo el contexto, ¿no? Y aquí en el programa Bootcamp también hablamos sobre de eso, cómo ir ajustando los medicamentos, cuándo quitarlos, cuándo eliminarlos, cuándo sustituirlos, y también, porque no siempre es así, cuándo mantener el medicamento, porque depende de los objetivos y depende de lo que uno está buscando. Si tiene muchas dudas, se puede inscribir al programa y con gusto lo vamos orientando. Ok, aquí la misma pregunta: ¿cuándo quitar los medicamentos? ¿Qué es lo que estamos trabajando en este programa? Aquí Dora Gutiérrez dice: "Me hace mucha falta escoger los alimentos adecuados y menús indicados". Mm, bueno, el menú, en realidad, uno no requiere un menú, ¿no? Porque ¿a poco toda la vida vamos a estar pegados a un menú de alimentación? La verdad es que no. Toda la vida vamos a pesar porciones y medir, pues no, toda la vida, pues no, ¿no? Sino comer natural, con cierta flexibilidad, pero con ciertas bases, que es lo que enseñamos nosotros. Utilizamos los menús, guías de alimentación, como una forma de aprendizaje. Total que al final del programa las personas saben: ok, es que yo le hacía diferente. Yo antes le hacía así, pero ya me di cuenta porque pues aquí me lo están dando, que es así. De tal forma que ahora yo lo aprendo a ejecutar así y aprendo a balancear mis comidas. La verdad es que nosotros no somos partidarios de que las personas requieran un menú, pues para toda la vida, ¿no? Sino que aprendan más bien a comer de forma normal, saludable, sin miedo, con libertad, que aprendan a comer, balanceado. Mucho tiene que ver, es un tema, de hecho, del programa del bootcamp, tu historia con la comida, la relación que tienes con los alimentos, porque muchas veces ahí está el problema. Mi historia o la forma en la cual me relaciono con los alimentos. A veces yo me desquito, a veces me desahogo, a veces me peleo, a veces le grito con la comida, y eso no está bien, ¿no? Harold Maza Rondón dice: "Me ha ayudado la ashwagandha y las esencias florales". Gracias por su comentario, y eso le ayuda a muchas personas en cuestión del estrés, por ejemplo, de la ansiedad, a dormir, pero son una herramienta auxiliar, ¿eh? No es la solución. La solución es realmente buscar los detonantes, hacer cambios a nivel de pensamientos, emociones y conductas. Ahí está realmente el cambio. Y eso mismo, que es lo que hemos estado platicando, te lleva a la curación de la diabetes. Si no es únicamente solucionar el síntoma con algo externo.
Bien, pues espero que la sesión de hoy les haya gustado y aportado un panorama diferente. Iniciamos el próximo lunes el programa Bootcamp. Si tú estás listo para una transformación profunda, adelante. Son 12 semanas, orientación sobre alimentación, cortisol, microbiota, estudios, medicamentos y buscamos la transformación profunda para que logre las tres cosas: remisión, reversión y la curación total. Nos vemos la próxima semana con otra sesión en vivo. Les agradezco su tiempo y que estén muy bien todos, ¿eh? Hasta luego. Bye, bye.